es poder reconocer la obra de Dios en medio de nosotros. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, y lo que hoy hemos podido contemplar a través de nuestros hermanos de la Edad de Oro es un motivo de gratitud a Dios. Es un motivo para darle la gloria, la honra y la alabanza. Le voy a pedir que se ponga de pie por un minuto y salude a los que están a su lado. Quizá usted llegó y no lo pudimos saludar, quizá no pudo saludar a alguien por allí. Tome un momento para saludar, por favor, a los que están a su alrededor. Regalen una sonrisa, una palabra de bienvenida a los que están ahí a su alrededor. También todos los pequeñitos, todos los niños pueden subir a su clase. Es el tiempo para que ellos también reciban una enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, si usted ya terminó de saludar a algunos de los que estaban a su alrededor, le voy a invitar que abra su Biblia en Levítico capítulo 19 versículo 32. Levítico capítulo 19 versículo 32. Ahora, antes de leer ese versículo, porque es un versículo que fue dado por Dios para que su pueblo pudiera vivir conforme a su plan y propósito eterno. Miren, el libro de Levítico esencialmente nos revela la voluntad de Dios para la vida de su pueblo en dos sentidos. El primero de ellos, los primeros 18 capítulos hablan acerca de cómo el pueblo tenía que ofrecer a Dios ofrendas y sacrificios, cómo Dios debía de adorar a Dios, cómo el pueblo tenía que adorar a Dios, La adoración a Dios no estaba a expensas de lo que el pueblo pudiera pensar o hacer, sino que Dios les dijo: esta es la forma en que ustedes van a venir a adorar delante de mi presencia. Y eso es muy importante. Dios ha establecido cómo quiere ser adorado. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Es algo espiritual. Eso es lo primero. Dios le enseñó a su pueblo cómo adorar. Y después, la segunda parte del libro de Levítico, los capítulos restantes, hablan acerca de cómo Dios quería que su pueblo viviera, que viviera en santidad. Esos son los dos grandes asuntos del libro de Levítico: adoración y santidad. Dígalo después de mí: adoración y santidad. Sí, cada uno de los aspectos que podemos leer desde este capítulo 19 en el libro de Levítico habla de que el pueblo de Dios tenía que ser un pueblo santo. Y la razón por la cual el pueblo de Israel estaba llamado a ser santo era porque Dios es santo. Y lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel desde los días de Moisés, el apóstol Pedro se lo dice a la iglesia: que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, hablar de una vida de santidad tiene que ver con una vida apartada. Santo significa apartado.
Santo no es aquella persona que tiene una aureola en la cabeza y que siempre hace las cosas de una manera perfecta, prácticamente irreprensible. No. Santo es aquel que se aparta para vivir en los propósitos de Dios. Y usted y yo como iglesia hemos sido llamados del medio de todos los habitantes de la tierra para vivir una vida apartada para los propósitos de Dios. Eso significa una vida de santidad. Entonces, en este capítulo, Dios le enseña a su pueblo cómo vivir una vida de santidad, de manera práctica. Y aquí se encuentra este versículo donde el pueblo de Dios tiene que aprender lo siguiente. Vamos a leer, por favor, Levítico 19:32. Lo voy a leer primeramente en esta versión, que es la Reina Valera 1960, pero después quiero que la escuchen en otras versiones. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y viene una rúbrica: yo, Jehová. Todo esto lo dijo Dios. Todo esto, lo que podemos leer aquí, entre ellos este mandamiento, lo dijo Dios. Y si lo dice Dios, tiene que ser muy importante para nosotros. Mire, si usted me dice algo o yo le digo algo a usted, pues podemos considerarlo. Puede ser bueno o no tan bueno, y hay que considerarlo. Pero si algo nos dice Dios, eso sí tenemos que atenderlo. Eso sí es muy relevante para nuestra vida. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice así. Si usted tiene la oportunidad de ver ahí diferentes versiones en su tableta, en su teléfono, puede seguirme. Dice la Nueva Traducción Viviente: ponte de pie en la presencia de los ancianos. Gracias. Y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Tiene un lenguaje más contemporáneo, ¿verdad?, que podemos entender pues más claramente. Luego, la Nueva Versión Internacional dice así: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Y por último, la traducción en lenguaje actual traduce este versículo de la siguiente manera: cuando estén ante un anciano, hablándole a toda la comunidad de Israel, cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de pie. Esto es lo que la palabra de Dios tenía que producir, un estilo de vida diferente a las demás naciones que rodeaban a Israel, porque eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. En versículos siguientes y anteriores, el Señor va a hablar acerca de los extranjeros, de los desvalidos y de muchas cosas que su pueblo tiene que vivir en armonía con el carácter de Dios. Con el carácter de Dios. Y hoy que estamos nosotros celebrando la fidelidad de Dios durante todo este año que ya ha pasado, dentro de este ministerio, de esta extensión maravillosa del amor de Dios a través de muchas personas en el Senior Day Care, tenemos que ir a la palabra para entender lo que Dios pide de nosotros como su pueblo acerca de la honra, del respeto que merecen nuestros ancianos. Ya nos dijo el pastor Arturo que no son un coro de la tercera edad, son un coro de la edad de oro, ¿sí? Pero aquí la palabra de Dios, de una manera muy puntual, habla de esta etapa de la vida, como dice aquí nuestro texto, como hombres y mujeres de canas, de una edad ya avanzada.
Están aquellos que son prematuros, ¿verdad? Que empiezan a tener cana desde los 18 años. Pero hay otros que de una manera ya en el avance de su vida, después de los 65 años, de los 70 años, pues ya su pelo empieza a estar completamente blanco, llenos de canas. Y aunque algunas o algunos llegan a matizarlas, llegan a pintarlas, esas canas tienen que ver con una etapa de la vida. Con una etapa de la vida que para Dios es muy importante. Que para Dios, en medio de su pueblo, es relevante. Muy relevante. Entonces, Dios le habla a su pueblo para que se establezca una cultura de honra hacia las personas mayores en medio de nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y algunos, pues no tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar donde el temor de Dios, donde la obra de Cristo fuera parte de la vida familiar. Algunos tuvimos que conocer al Señor ya hasta la juventud o hasta la vida adulta. Pero podemos aprender a vivir diferente, a vivir conforme a la palabra de Dios. Podemos aprender a establecer una cultura dentro de nuestra familia muy diferente a lo que el mundo que nos rodea puede vivir. Es posible, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, vivir en una cultura, primeramente, que agrade a Dios, y en segundo lugar, que bendiga a cada integrante de nuestra familia en todas las áreas. Yo quiero que pensemos por un momento en esto. Esto es muy importante. Dios puede establecer en tu familia una manera, una forma diferente de vivir que va a beneficiar, que va a bendecir a cada uno de los integrantes. A los niños, a los hijos, en la pareja, en el matrimonio, a los hermanos, a los padres, a los abuelos, a todos los integrantes de nuestra familia. Cuando yo conocí al Señor, lógicamente mis padres no lo conocían, mis abuelos no lo conocían, y eso es algo, pues, difícil, porque ellos necesitan tener un encuentro con Dios primeramente. Pero ahora, yo con la oportunidad de haber conocido al Señor en mi juventud, tuve la oportunidad de desarrollar una vida distinta, con temor de Dios, y luego un matrimonio distinto, y luego una familia distinta, y poder, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, establecer una cultura diferente en mi familia, para que mis hijos, para que el matrimonio pueda recibir todos los beneficios y las bendiciones de vivir en el Señor. Ahora, mi esposa y yo todavía no llegamos a la etapa de ser abuelos, pero un día lo más probable es que lleguemos. A lo mejor un día cercano o lejano, pero va a llegar. Es algo natural. Un día vamos a estar también ingresando a la edad de oro. De oro para que no me duela la rodilla. De oro para que no me duela la cintura. No sé si esa es la edad de oro. ¿A eso se refiere? O de mucho brillo, o de mucho esplendor, ¿verdad? Yo creo que es más por ahí, ¿verdad? Donde empieza a irradiar, ¿sí?, una obra muy hermosa de Dios a través de la vida de nuestros hermanos.
miércoles que internamente ahí en el Senior Day Care celebramos este año de actividades, yo les dije, yo he visto a Dios a través de sus vidas. Yo he visto el amor de Dios a través de sus vidas. He visto su favor, su gracia, su bondad. Y verdaderamente uno puede expresar lo que Dios es hacia todos aquellos que nos rodean. Pero para eso tenemos que rendirnos a Él. Debemos pedirle que obre profundamente en nuestra vida. Pero bueno, los que son jóvenes, los que son adultos jóvenes, un día vamos a ingresar a esa etapa. Y la Biblia hoy nos anticipa cómo podemos nosotros establecer desde ahora una cultura de honra para nuestros adultos mayores. Y mire, aquí el Señor le dice a su pueblo, delante de las cañas, cuando estés delante del rostro, el término que usa ahí el Señor para hablarle a su pueblo es cuando estés delante del rostro de un anciano, debes de actuar de la siguiente manera. Esto no lo hacíamos en nuestra cultura familiar antes de Cristo. De alguna manera sí nos decían a los nietos, háblale con respeto a tu abuelito, háblale con respeto a tus tíos, háblale con respeto a tus padres, pero era solamente un dicho, eran palabras, no había ejemplos, no había modelos. Casi nos decían, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. No sé si usted se identifica con eso. Muchas veces le decíamos a los niños, o nos decían a los niños, hablando de una cultura sin Dios, no mientas. Pero los papás mentían a cada ratito. Diles que no estoy. Diles que salí. Y era una cultura sin Dios. Era una cultura que nos afectaba negativamente. Porque muchos pudimos crecer hablando mentiras de una manera normal, porque es lo que nos enseñaron en casa. O le decían a los niños, yo recuerdo esto, no hablen malas palabras, no digan groserías, pero los adultos se hablaban de una manera ofensiva. ¿Y cómo creció uno? Pues diciendo también cosas incorrectas. Entonces esa era nuestra cultura. Así caminaban nuestras familias. Pero venimos al Señor y tenemos la oportunidad. No es en automático. No es en automático. Pero hoy tenemos la oportunidad de que se establezca una nueva cultura en nuestras familias. Una cultura donde el padre le pide al hijo, no mientas, porque el padre es un hombre de verdad, porque él habla de una manera adecuada. Le dice a sus hijos, usted siempre hable correctamente porque tiene un modelo, porque usted está viendo a sus padres. Quizá el abuelo es diferente, pero ahí en casa los papás que ya conocen a Dios pueden influir en los hijos para que se empiece a levantar una cultura distinta. Una de mis abuelas, la última que falleció, abuela materna, falleció hace como unos 10 años, pero falleció unos meses, recibió a Cristo unos meses antes de fallecer. Qué bueno que recibió a Cristo y tiene una eternidad con Él. Ella está disfrutando de esa eternidad, pero ya no pudo vivir en una cultura familiar dirigida por la palabra de Dios. Ya no tuvo la oportunidad de ver a sus hijos viviendo una nueva vida, viviendo en una nueva cultura. Ya no pudo ver a sus nietos, ya no pudo ver a sus bisnietos. Le faltaron días. Pero el punto aquí es que usted y yo sí lo podemos vivir. Sí lo podemos vivir. ¿Cómo vamos a llegar
a la edad de oro. Jóvenes, adultos jóvenes, queremos llegar a esa edad, si Dios nos lo permite así, viviendo en una cultura diferente, conforme a todo lo que Dios enseña, que repercutirá en bendiciones y en beneficios, o queremos vivir en una cultura quebrantada por el alejamiento que nuestras familias han tenido de Dios, por nuestra desobediencia a su palabra, consciente o inconscientemente. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo quieres llegar? Es algo que hoy podemos atender. Y yo quiero pedirles que tengamos un deseo por llegar a esos días, o empezar a vivir ahorita en medio de lo que está atravesando nuestra familia. Quizá ahí están las personas mayores que amamos, los padres, los abuelos, en una cultura de... Y dice el Señor, delante de esas canas te levantarás. Pueden ponerse de pie. Eso es una muestra de respeto. De respeto. ¿Se acuerdan ustedes? Así unos 20 segunditos. ¿Se acuerdan cuando entraba hace años un profesor al salón de clases? ¿Qué hacían los alumnos? Se ponían de pie. No sé a cuántos todavía les tocó esa época, ¿verdad? Siéntense. Ahora entra el director, un padre de familia, una persona mayor, y ya no existe esa cultura. En muchos lugares, quizá en algunos. Ahora, cuando llega una persona mayor, no necesita ser una persona de la edad de oro, una persona mayor, los hijos pequeños ya no tienen la consideración de saludar. Yo me acuerdo que mi mamá, con una miradita, cuando llegaba alguien, me decía, saluda. Con una miradita, con una pequeña seña, ¿no? Y entonces ahí dice, buenas tardes señora, buenas tardes señor. ¿Sí? Pues mucho de eso ya no lo vemos. Pero bueno, el ponerse de pie implica respeto por la persona. Esa es la primera implicación del término que está aquí, de levantarse. Es reconocimiento. ¿Reconocimiento a qué? A la persona, a lo que esa persona representa. ¿Qué representa una persona de canas? Una persona de experiencia, una persona que ha atravesado diferentes etapas de la vida y ha llegado en ese momento dentro de una cultura dirigida por Dios. Estamos hablando de esto, dentro de una cultura donde queremos obedecer a Dios, donde queremos agradar a Dios, de reconocimiento de lo importante que ha sido su ejemplo y su modelo. Y muchos de nuestros hermanos que forman parte de Senior Day Care han tenido de parte de Dios la gracia de ser ejemplos para sus familias, de que sus nietos y hijos vean una manera distinta de vivir a otras personas de su misma edad. Quizá otros no la han tenido, quizá otros han venido al Señor hace poquito tiempo y no han podido ver en su familia establecerse en una cultura de honra. Pero tenemos que trabajar en eso. Si no lo vemos nosotros, si no lo ven ellos, que se produzca en la siguiente generación, que se establezcan las semillas, que germinen, que crezcan, que florezcan, para que un día tus hijos, mis hijos, sean honrados por sus nietos. Mis abuelos no recibieron la honra de la que habla la palabra. Pero yo quiero llegar a esa etapa de la vida donde mis hijos puedan ver a un abuelo. Todavía lo siento lejano, pero que vean a un abuelo, que vean una abuela en mi esposa, ¿sí?
digno de honra. Ahora, esto no es algo que Dios impone. Esto se tiene que dar en la relación dentro de la familia. Esto no es algo que a veces escuchamos, que la gente dice: es que tú me tienes que obedecer porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque yo te di la vida, porque yo te mantengo. A veces se nos imponen ciertas cosas, ¿sí? Pero el reconocer, el respetar a una persona tiene que ser no algo que se impone o se pide, tiene que ser algo que se da. Y Dios le está diciendo: da honra. Su palabra nos enseña: da honra al que merece honra. No debas nada a nadie, dice el Nuevo Testamento. Honra al que merece honra. Entonces, amados hermanos, tú y yo hoy podemos considerar la oportunidad, la bendición que tenemos en el Señor para llegar a esa etapa de la vida y vivir estos asuntos que Dios ha establecido. Honrar y ser honrados. Y honrarás, dice la segunda parte, y honrarás el rostro del anciano. ¿Qué podemos ver en el rostro de un anciano? Podemos ver las marcas de la vida misma. A ver, voltea a ver el que está a tu lado. Seguramente tiene marcas que ha dejado la vida al paso del tiempo. En su frente, en sus ojos, en sus párpados, en su mentón. Algunas muy evidentes y otras pues maquilladas, pero allí están seguramente. Esas marcas que ha dejado la vida, esas señales hablan de que esa persona en una cultura del pueblo de Dios ha prevalecido en medio de todas esas circunstancias, en medio de todos esos desafíos, en medio de todas las necesidades, en medio de todos los conflictos, en medio de todas esas vicisitudes que tiene la vida. Esa persona ha prevalecido. Ha prevalecido en Dios primeramente, ha prevalecido en su fe, ha prevalecido en su confianza. Hoy necesitamos hombres y mujeres de la tercera edad que den testimonio en su mismo rostro de que están perseverando en la fe en Dios. Que cada una de esas marcas habla de una situación difícil, pero que con la ayuda de Dios salieron adelante. Es por eso que en nosotros se tiene que establecer esta cultura de honra al reconocer nosotros como más jóvenes, no mucho, pero un poco más, pero sí los jovencitos, que esa experiencia que ellos han tenido es valiosa para Dios. Nos puede enseñar lo bueno y también muchas ocasiones nos enseña lo malo. Hay un dicho que he escuchado por allí que dice: nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo muchas veces le decía a mis papás: pues dejen que yo viva, que yo me dé cuenta. Pero en ocasiones uno se descalabraba, uno se daba contra la pared y tenía que aprender de la peor manera. Desde luego nadie experimenta en cabeza ajena, pero ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? No necesitamos, hermanos, vivir las consecuencias de malas decisiones
Si alguien que ha vivido en la sabiduría de Dios, que está viviendo en el consejo de Dios, nos puede dar un consejo a los más jóvenes. Abramos nuestros corazones, hermanos jóvenes. Creo que se sentaron los jóvenes de mi lado derecho y en la parte de atrás, y en la primera fila. Aprendamos, escuchemos el consejo que viene de nuestros adultos. Es la forma práctica de darles honra. Es la forma práctica de honrar el rostro del anciano, de honrar su experiencia en la fe de Dios. No es experiencia por experiencia, es la vida en Dios. Es la vida en Dios. Mire, yo como pastor joven, hablo del tiempo de pastorear 20 años. Ese es un pastor joven. Reconozco cuando entre nosotros hay un pastor de 50 años de ministerio. Casi me acerco y le digo: hermano, fírmeme la Biblia, porque eso es algo que necesita de la gracia y del favor de Dios. Cuando usted y yo identifiquemos una persona de la edad de oro, con sabiduría, con entendimiento de la palabra, con el temor de Dios, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Así como cuando encontramos a un hombre o mujer de la edad de oro, necio, imprudente, porque los hay. ¿Verdad que sí los hay? Cuando encontramos a alguien así, muchas veces decimos: cuidado, cuidado. Esa persona piensa que lo que dice está bien, pero la verdad es que está bien mal. Pero cuando nosotros, hermanos, estemos delante, ese es el llamado de Dios para su pueblo. Cuando tú veas, cuando tú reconozcas a alguien que con toda su experiencia ha prevalecido, se ha mantenido en el temor de Dios, dale honra, dale reconocimiento. Eso es lo que en nosotros se tiene que manifestar. Y como parte de este versículo, al final el Señor dice: y de tu Dios tendrás temor. Y no se sale del contexto de la enseñanza. Está hablando de los ancianos, está hablando de los adultos mayores, pero Dios le habla a su pueblo de vivir en este temor, en esta honra a Dios. Temor a Dios es darle a Él el reconocimiento que Él merece. Allí en el libro de Malaquías está muy claro lo que Dios le dice a su pueblo. Dios le dice a su pueblo: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿por qué no me obedecen? Temer a Dios es darle a Él el lugar que Él merece. Es reconocer quién es Él. ¿Queremos honrar a Dios? ¿Queremos vivir en el temor de Dios? Entonces, previamente, porque esto viene al final, previamente debemos de vivir en una cultura de honrar a nuestros adultos mayores. Si no te enseñaron, como en mi caso, vamos a aprender. Aquí está la palabra. Y vamos a dejarle a las nuevas generaciones una herencia de vivir en una familia donde hay honra a los padres. ¿Verdad que también la palabra nos dice que honremos a los padres? Que honremos a los ancianos, los abuelos, que honremos a todos los que conforman nuestra familia. Quiero pedirles que se pongan de pie. Los trabajos del Senior Day Care han sido para muchos de nosotros, como ahorita lo vamos a escuchar, hay diferentes equipos
que han estado trabajando durante un año de manera activa. Uno de esos equipos es el voluntariado. Y ahí el Señor nos ha permitido estar. Y nos ha aprendido a aprender esto de lo que hoy les hablo. De cuán importante es honrar a la edad de oro en medio de nosotros como pueblo de Dios. Les voy a confesar algo. Yo no valoraba a los adultos mayores hace un año como los valoro hoy. Antes alguien de los adultos mayores lloraba y yo decía, es que ya están viejitos, son muy sentimentales. Pero ahora cuando ellos lloran, yo también lloro. Cuando ellos ríen, yo he podido reír. Ha sido un tiempo de sumo aprendizaje, porque yo no tuve modelos. Yo no tuve un abuelo que me abrazara. Y aquí Rosenda, no está Rosenda, ¿verdad? Se tuvo que ir. No solamente me abraza, me besa. Me han dado su cariño, su amor. ¡Qué bendición! Aprender a vivir en una cultura donde el valor que Dios les da nos bendice a nosotros como jóvenes. Y quizá muchos de los que estamos alrededor de ellos, que como yo no vivimos esa cultura. Antes bien nuestros padres nos dijeron, no le hagas caso a tu abuelo, ya ves cómo es. Es un cascarrabias. No le hagas caso a tu abuelo, ya ves que es un gritón. Muchas veces eso escuché. Ahora sí puedo decir, eso me gusta. Eso quiero vivir. Quiero llegar a la edad de mi hermano Saúl, ¿sí? Y que mis nietos quieran estar con su abuelo y se acerquen y me den un beso aquí y otro acá sin tener lo que pedir, porque esto no se pide, esto se da. Esto se recibe, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que para ustedes también, Senior Daycare, ha sido un tiempo donde han recibido lo que muchas veces no tuvimos la oportunidad de recibir en la familia. Podemos orar para pedirle a Dios que nos ayude a vivir en la cultura de su reino, para que nos ayude a vivir en todos los beneficios y las bendiciones de honrar a nuestros mayores, de honrar a los que nos rodean. Todos en este lugar merecen honra, todos, porque son hijos de Dios. Así es de que te voy a pedir que pongas tu mano en el hombro del que está junto a ti, de una manera amable. Pon su mano, así, amablemente, y le digas: Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das como hijos tuyos, como pueblo tuyo, de poder experimentar, de poder vivir en una cultura diferente a la de nuestros abuelos, a la de nuestros padres, a vivir una cultura conforme a tu palabra, una cultura, Señor, donde reconocemos el valor de cada uno de los integrantes de la familia, una cultura donde nos ponemos de pie y reconocemos, Señor, la valía de cada integrante de la familia, y en esta hora de una manera especial de nuestros adultos mayores. Danos un corazón dispuesto para aprender, oh Dios, lo que no nos fue enseñado. Danos un corazón dispuesto para aprender a vivir como tú quieres, Señor, para poder, oh Dios mío, no solamente decir que te honramos a ti, sino que ese sea la culminación de un estilo de vida donde honramos, Señor, a los que nos rodean, donde nos honramos los unos a los otros, Señor, donde vemos el rostro de nuestros hermanos y podemos contemplar tu obra, y podemos contemplar tu gracia, y podemos contemplar tu amor, bendito Padre.
que seamos una comunidad de aprendizaje, que seamos una comunidad que viva conforme a tu palabra, Señor. Y hoy nos ponemos de pie, Señor, ante ti para decirte: reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Padre, que tú eres Señor, pero también nos ponemos de pie delante de esta generación de adultos mayores, de esta generación de hombres de la edad de oro, de mujeres de la edad de oro, y te damos gracias por ellos, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, son un regalo, son una bendición para todos nosotros, Señor. Nos valoramos, nos abrazamos y te pedimos que les bendigas. Y a los que están a unos pasos, Señor, de esa etapa de la vida, que puedan ver el fruto de vivir en tu palabra. Todos aquellos que vamos, Señor, ya a esa etapa de la vida, que hoy podamos, Señor, establecer las semillas en nuestro contexto familiar para que germinen, para que crezcan, Señor, y un día la honra en medio de nosotros sea nuestro estilo de vida, Señor, que a ti te agrade. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Podemos brindarle a Dios un aplauso fuerte por la vida de nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por ser parte de nosotros.